Bien, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. Asumo que están viendo una filmina que dice modelos de densidad de probabilidad. Si no la ven, me avisan, por favor. Un poquito más abajo, la distribución de probabilidad normal. Se ve, profe, se ve. Bueno, entonces largamos la clase de hoy. Muchas gracias. La clase pasada de teoría y en la práctica también ustedes trabajaron dos modelos de distribución de probabilidad para variables aleatorias discretas. Esos modelos son el modelo binomial y el modelo hipergeométrico. Hay otros modelos que por razones de tiempo no podemos analizarlos, pero que en algún momento lo van a ver más adelante en su carrera, ¿no? Pero ya con estos dos modelos ya pueden analizar los restantes. Esos modelos que habíamos visto, digo bien, la distribución binomial y la distribución hipergeométrica, eran modelos para variables aleatorias discretas. Pero ustedes saben que también tenemos variables aleatorias continuas. Cuando vimos la clasificación de las variables aleatorias, habíamos dicho que podían ser discretas o continuas. Lo que vamos a hacer ahora es analizar un modelo, después vamos a ver más adelante otro, para variables aleatorias continuas. Así como vimos para las discretas, vamos a ver para un modelo para las continuas. No quiere decir que haya un solo modelo, simplemente vamos a ver ahora la distribución normal y más adelante vamos a ver la distribución T, chi cuadrado y otros modelos de distribución de probabilidad para variables aleatorias continuas, ¿no? Bien, entonces lo que nosotros vamos a analizar hoy bastante en profundidad, atento a la aplicación que tiene este modelo, es la distribución de probabilidad normal. No es porque el resto no sean normales, se le llama distribución normal o distribución de Gauss, Gauss, que es el que la propuso por primera vez. Teóricamente, la distribución normal puede obtenerse a partir de la distribución binomial cuando el número de intentos se hace muy grande. Cuando el número de experimentos binomiales se hace muy grande. Entonces, la distribución binomial se asemeja a una distribución que se llama distribución normal. Eso sería si nosotros nos interesa analizar la distribución normal desde el punto de vista teórico, pero a nosotros no nos interesa eso. Nos interesa analizar la distribución normal desde el punto de vista práctico, así que vamos a encarar el estudio por otro lado. Muchos fenómenos de administración, muchos problemas de administración y economía generan variables que pueden modelarse aproximadamente por medio de la distribución normal. Es la que vamos a ver ahora, ¿no? O sea, hay fenómenos de administración, hay fenómenos de economía que generan variables que pueden modelizarse con la distribución normal. Bien, entonces lo que vamos a hacer es empezar con una definición, simplemente. Entonces, hay 1000 definiciones, la más corta que a mí me parece la más directa, es la que dice, supongamos que tenemos una variable aleatoria continua a la que llamamos x. Y vamos a decir que tiene distribución normal si su función de densidad, acuérdense, hago un paréntesis acá, que en las variables aleatorias discretas, la función px o p de x era la que nos daba la probabilidad de los valores de la variable o de los valores que podía asumir la variable px. Y habíamos visto que esa se llamaba función de probabilidad px. Y habíamos dicho que su contraparte en en las variables continuas son las funciones llamadas densidad de probabilidad, que las simbolizábamos como f de x. Entonces, hecha esa aclaración, vamos a decir que la variable aleatoria x tiene, tiene distribución normal si su función de densidad
o su densidad de probabilidad también, es esta fórmula que está acá. Está dada por esta fórmula que está acá. Entonces, toda variable aleatoria cuyas probabilidades se puedan modelar con esta función que está acá, vamos a decir que tiene distribución normal. Hay algunos elementos que aparecen en esta función que es importante tenerlos en cuenta. E es la base de los logaritmos naturales o neperianos, es una constante que aproximadamente vale 2,71. Pi es el famoso número pi, 314, también un número irracional. Y aparecen acá dos valores que son mu, o dos cantidades que son mu y sigma. ¿Qué son mu, sigma, mu y sigma? En primer lugar vamos a decir lo siguiente. Tanto x, este x que aparece acá arriba, como mu, este valor que aparece acá, pueden ser cualquier número real. Ese puede ser positivo, cero, negativos, enteros, reales, en general números reales, ¿no? Entonces, x y mu son dos números reales cualquiera. Y sigma, este valor que aparece acá, esta cantidad que aparece acá, siempre tiene que ser mayor a cero. ¿Por qué? Porque por lo que está dicho en este párrafo, si nosotros estaríamos haciendo estadística matemática, podríamos demostrar que si una variable aleatoria tiene distribución normal, si una variable, perdón, ya empezó a saltar. Si una variable aleatoria continua x tiene distribución normal, podemos demostrar que su valor medio esperado es igual a mu y su varianza es igual a sigma cuadrado. Es decir, mu sería la media o el valor esperado de x y sigma cuadrado, que aparece acá, o lo podríamos poner acá también, sigma cuadrado es un número real, o sigma cuadrado es un número real siempre mayor a cero. Esas son restricciones que tiene la distribución normal que vamos a analizar. Reitero, x y mu son números reales, cualesquiera, y sigma siempre es un número real mayor a cero. Siempre más, no puede ser nunca negativo, ni cero siquiera. Entonces, como dijimos, puede demostrarse que el valor esperado, acuérdense que toda distribución de probabilidad tiene dos cantidades que la caracterizan, que son su medio valor esperado y su varianza. Para la distribución normal, su medio valor esperado es este valor que aparece acá arriba, mu, y su varianza es este valorcito que aparece acá. Y son parámetros, se dice que son parámetros, esas cantidades se dice que son parámetros porque caracterizan la distribución normal. Ahora vamos a ver qué significa esto. Acá está dicho, la media y la varianza son cantidades que caracterizan la distribución normal. ¿Qué quiere decir eso? Que para cada combinación de mu y sigma cuadrado, o sea, para cada combinación de mu y sigma cuadrado, voy a tener una distribución normal diferente. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos la distribución binomial? Habíamos dicho que la binomial tenía dos parámetros, n y p, la probabilidad de éxito. Y habíamos visto que si cambiamos uno o los dos parámetros, teníamos una distribución binomial diferente. Lo mismo pasa acá. Los dos parámetros que caracterizan a cualquier distribución normal son su medio, valor esperado, y su varianza. Y podemos hacer, fíjense, mu es un número real cualquiera y sigma cuadrado es un número real positivo. Pero hay infinitas combinaciones posibles para valores de mu y de sigma cuadrado. Para cada una de esas combinaciones vamos a tener una distribución normal diferente. Bien, si miramos la fórmula que caracteriza o que define la distribución normal, esta fórmula no nos dice mucho. Bastante complicada, hay más complicadas todavía, pero tiene tal complejidad esta fórmula que en general no dice mucho al analista o al que aprende por lo menos estadística. Lo que sí nos interesa, porque la fórmula es una forma de presentar la distribución normal, no la vamos a ocupar mucho esta fórmula, pero sí lo que nos interesa y sí lo que vamos a ocupar son algunas propiedades que pueden demostrarse en cursos más avanzados de estadística de la distribución normal. Algunas propiedades muy importantes que deben ser tenidas siempre en cuenta cuando vamos a utilizar la distribución normal.
Entonces, las propiedades que vamos a ver ahora, que vamos a necesitar, hay otras propiedades, pero que nosotros no vemos, son las que nosotros vamos a listar a continuación. La primera propiedad dice que f de x es siempre mayor a cero. Es decir, si yo tomo cualquier número real acá, reemplazo por cualquier número real acá y hago todos los reemplazos correspondientes, esta función siempre va a ser positiva, nunca puede ser negativa. El valor que nos devuelva esta función, esta fórmula que está acá, siempre va a ser un número positivo. Ni siquiera cero, positivo. Esa es la primera propiedad que nosotros tenemos. O sea, la imagen de cualquier valor x a través de la densidad de probabilidad siempre va a ser un número positivo. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad, también importante, es que habla de la gráfica. ¿Cuál es la gráfica de la distribución normal? O sea, si nosotros tomáramos los infinitos valores posibles para x, si tendríamos un valor de mu y un valor de sigma, y empezamos a reemplazar en esa fórmula, nos va a aparecer la gráfica de esa función. Y la gráfica de esa función es esta que está acá. Es una curva continua con forma de campana. Acá en el eje X, este eje horizontal, están todos los valores de la variable. Y tal que la media o promedio, que es mu, recién lo vimos, está en el centro de la distribución. Es decir, que de mu para arriba tenemos el 50% de los valores de la variable y de mu para abajo tenemos el otro 50% de los valores posibles de la variable. Ustedes recordarán que en las curvas simétricas la media, la moda y la mediana coinciden. Entonces, reitero, mu es el centro de la distribución y sigma, que yo lo pongo acá, digamos, ¿cómo se llama? Podría ponerlo acá, podría ponerlo en cualquier otro lado, indica la dispersión de los valores de la variable, respecto de su valor central, o sea, lo que es la desviación estándar de cualquier variable aleatoria. Entonces, f de x es mayor a cero, la gráfica de la función de densidad de probabilidad normal es simétrica y con forma de campana. El valor mu está en el centro de la distribución, mientras que sigma es una medida de la dispersión de los valores de la variable x respecto a mu. Se muestra en la siguiente figura, es lo que acabamos de decir recién. Entonces, la distribución normal siempre va a tener forma de campana, centrada en mu, y tal que la dispersión está medida por el valor de sigma. Otra propiedad, digamos, importante es que la integral desde menos infinito a más infinito de f de x, siendo f de x la función de densidad normal, o sea, esta fórmula que está acá, si nosotros integráramos esta ecuación desde menos infinito a más infinito, esto nos va a dar 1. ¿Qué significa eso? Ustedes recordarán cuando vimos variables aleatorias continuas que hay una relación directa, digo bien, una relación directa entre área y probabilidad para las continuas. O sea, área y probabilidad son conceptos equivalentes para las continuas. Entonces, lo que estamos viendo acá es que esta integral nos está diciendo que el área total bajo la curva de una densidad de la distribución normal de probabilidades es igual a 1. El área bajo la curva en cualquier distribución normal es igual a 1 para todos los valores de x. Dicho de otra manera, de la equivalencia que hay entre área y probabilidades, esto podría leerse de la siguiente manera. La probabilidad de que un valor de x tome un valor desde menos infinito a más infinito, o sea, que sea cualquier valor que esté comprendido en la recta real, esa probabilidad nos da 1. Pero lo importante es tener en cuenta que en las distribuciones en las distribuciones continuas, área y probabilidad son equivalentes. Entonces, esto es lo que me está diciendo, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, cuando definimos las densidades de probabilidad, que el área bajo la curva nos tiene que dar 1. Otra propiedad importante es que esta función, esta función que está acá, tiene un máximo.
Si encontramos la derivada primera, la igualáramos a cero, encontraríamos el o los puntos críticos. Si derivamos por segunda vez, reemplazaríamos, digamos, el valor crítico en la derivada segunda y obtendríamos cuánto vale ese valor crítico, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos ahorramos todo ese paso y decimos que el valor máximo de f es de qué ocurre cuando x es igual a mu. O sea, fíjense, cuando x es igual a mu, subimos una recta hasta cortar a la curva y no hay otro valor que esté por encima de la cima de la montaña. Entonces, el valor de f de x, el valor máximo de f de x ocurre cuando el valor de la variable asuma el de la media, siendo el valor del extremo igual a 1 sobre esto que está acá. O sea, si nosotros pudiéramos un eje acá, proyectáramos este punto sobre ese eje, el valor que leeríamos acá vale esto que está acá, 1 sobre sigma sobre raíz de 2pi. ¿Qué sé yo? Si sigma es 1, sería 1 sobre la raíz de 2pi. Habría que hacer los cálculos y tendríamos el valor del extremo. Esta propiedad que me olvidé decirlo, la comparte, es una propiedad de la distribución normal, pero también es vendría a ser la segunda condición de las densidades de probabilidades que definimos en la clase pasada. O sea, por ser una densidad de probabilidad, f de x debe cumplir con esta condición que está acá. El área total bajo la curva da 1, es 1. Esto está aclarado. Otra propiedad importante es la siguiente. Si yo, a ver, si me permiten, vamos a nuestra pizarra. Supongamos que tenemos una variable aleatoria cualquiera que tiene distribución normal de probabilidad. Esto es x, esto es la gráfica de la función de densidad, y supongamos que tenemos dos valores de la variable, a los cuales llamamos a y b. Entonces, si nosotros queremos calcular la probabilidad de que un valor de la variable x sea menor o igual a b y mayor o igual a A, ¿cómo debemos hacerlo para cualquier densidad de probabilidad? Deberíamos calcular la integral entre A y B de f de x, esa función tan fea, digamos, diferencial de x. Que esto también es una propiedad de cualquier densidad de probabilidad. La probabilidad de que un valor de la variable se encuentre entre dos valores posibles A y B se calcularía de esa manera. Que por la relación que existe entre área y probabilidades en las funciones, en las densidades de probabilidad, nos estaría dando el área esta. Esa integral nos estaría dando esta área. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso es lo que está diciendo. La probabilidad de que X esté entre B y A se calcula de esta manera. Y es el área de la gráfica determinada por la curva, el eje de la X y las rectas verticales trazadas por A y B. Es el área determinada por la gráfica de la curva, el eje de los valores de la variable y las rectas verticales trazadas por A y por B. Ese es el área que está acá sombreado. Otra propiedad. Bueno, fíjense, la gráfica de la función de cualquier variable aleatoria que tenga distribución normal es simétrica respecto de mu. Es una completamente simétrica. Si nosotros trazaríamos una recta vertical hasta intersectar al máximo, esta gráfica y esta parte de la gráfica es exactamente igual a la gráfica de esta que está acá, ¿no? Entonces, simétrica respecto de mu. Por lo tanto, cumple o cumpliría con lo que dice la regla empírica. Cuando vimos allá la regla empírica al principio, en la unidad 1, ¿no? Entonces,
Para una variable X con distribución normal se cumple lo que dice la regla empírica. ¿eh? Entre la media y un desvío estándar y la media más un desvío estándar, en ese intervalo van a estar contenidos aproximadamente el 68% de las observaciones de la variable o de los valores de la variable. En este intervalo, o sea, entre la media y dos desvíos y la media más dos desvíos, van a estar contenidos aproximadamente el 95% de los valores de la variable. Esto ya lo cumple la distribución normal, pero lo cumple por ser simétrica respecto a la media, ¿no es cierto? Y también habíamos visto que entre la media menos 3 desvíos estándar y la media más 3 desvíos estándar contiene aproximadamente, ese intervalo contiene aproximadamente el 99% de las observaciones de la variable. Eso por tener la distribución normal forma simétrica y con forma de campana. Pero además se cumple esta propiedad, que se deriva de esta que está acá arriba. Si x es una variable aleatoria, la probabilidad de que un valor de la variable x se encuentre entre mu y un desvío estándar y mu menos un desvío estándar es 0,68. ¿Qué quiere decir eso? Si tuviéramos cualquier gráfica de una distribución normal, supóngase que tenemos una variable aleatoria que tenga distribución normal de probabilidad, vamos a suponer que su gráfico es este que está acá. Esto es x. Acá están los valores de la función. Entonces, supongamos que esta es la media, ¿no? Y que la desviación estándar de la variable aleatoria x sea sigma, cualquier valor que, siempre que sea mayor a cero. Entonces, ¿qué nos está diciendo la primera parte de la regla empírica? La regla empírica, ¿no? Entre mu más un desvío estándar y mu menos un desvío estándar, en este intervalo que está acá, vamos a tener aproximadamente el 68% de las observaciones. Pero además, la probabilidad de que un valor de la variable aleatoria x se encuentre entre la media menos un desvío y la media más un desvío, esa probabilidad es aproximadamente 0,68. Entonces, esto es la regla empírica y esto es la probabilidad. Es decir, el área esta, está acá, es aproximadamente el 68% del área total bajo la curva. Eso dice las dos primeras partes de la regla empírica y esta de probabilidad. Entonces, también se puede demostrar que la probabilidad de que x se encuentre entre la media y 2 desvíos y la media más 2 desvíos es 0,95. O sea que es altamente probable, debe leerse eso de esa manera, de que un valor de la variable esté comprendido en este intervalo. Es muy probable que ocurra eso. Y finalmente es casi probable, casi exacta, casi probable, ¿no? Digamos, de que un valor de la variable que tiene distribución normal estándar, que la probabilidad de que un valor de la variable aleatoria que tiene distribución normal nomás, no estándar, reitero, la probabilidad de que un valor de la variable x que tiene distribución normal se encuentre en este intervalo que está acá definido es casi el 100%. Es decir, por decirlo de alguna manera, en este intervalo casi está el 100% de los valores de la variable. Estas son propiedades que se desprenden, esta, digamos, se desprende de la anterior, y esta es la regla empírica que habíamos visto en el capítulo 1, unidad 1 de nuestro material. Bueno, un poco de notación. Recordarán ustedes que si nosotros teníamos una variable aleatoria que tenía distribución normal, poníamos x, b larga, n y p. Bueno, como una manera de identificar la variable. Entonces, si una variable aleatoria tiene distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado, se expresa de esta manera. Entonces, si ustedes ven en un momento una cosa como esta,
X tiene distribución n, o sea, vamos a poner 2 y 0,25, ¿cómo deben leer esto? Acuérdense, esto es mu y esto es sigma cuadrado. Es decir, esta variable aleatoria tiene distribución normal con una media 2 y una varianza 0,25. Para no escribirlo todo, entonces lo que se hace es simplificar la notación. A ver si hay otra propiedad más. Bueno, habíamos dicho de que para cada combinación de valores de mu y de sigma cuadrado existe una distribución normal diferente. Acá yo bajé de internet algunas variables aleatorias que tienen distribución normal con distintos parámetros. Por ejemplo, esta que es, a ver, me imagino que es esta que está acá, es una variable que tiene media cero. Fíjense que está centrada en cero, y una varianza de 0,20. Sería esta que está acá. Ahora, supongamos que yo mantengo la media, pero cambio la varianza y considero una variable aleatoria que tiene media 0 y varianza 1. ¿Cuál sería? La verde, que está acá. Entonces, fíjense, sigue estando centrada en 0, pero al aumentar la varianza, es decir, pasar de 0,2 a 1, la curva se aplana. Es mucho más plana que la anterior. Ahora, consideremos otra variable aleatoria que tenía media 0 y varianza 5. Le aumentamos bastante la varianza, el azul. Fíjese que sigue estando centrada en 0 y se aplanó más. Es decir, a medida que va aumentando la varianza, la gráfica de la función se va aplanando. Y finalmente, esta que está acá es una variable aleatoria que tiene distribución normal con media menos 2, o sea que se corre el centro a menos 2. ¿Bien? Y una varianza de 0,5. O sea que, ¿qué quiero decir con esto? De acá podemos sacar varias conclusiones. Dijimos que para cada variable aleatoria que tenga, o sea que hay una distribución normal para cada mu y para cada sigma cuadrado que consideremos. Lo que ustedes están viendo acá, hay una para cada uno de esas combinaciones de variables. Mu, por eso mu y sigma cuadrado se llaman parámetros de la distribución, la caracterizan. Le dan nombre y apellido, por decirlo de alguna manera. Mu se suele llamar parámetro de posición, porque fija la posición. Fíjense, todas estas tienen media cero, entonces están centradas en cero. Ahora yo le cambio la media a menos 2 y se me desplaza a la izquierda. Si fuera 12 me desplazaría a la derecha. Es un parámetro que me fija la posición de la distribución. Y por eso se llama parámetro de posición. Y sigma cuadrado, parámetro de forma, porque me da la forma de la distribución. A medida que yo voy aumentando sigma cuadrado, se me va aplanando la curva. Entonces queda claro que para cada combinación de mu y sigma cuadrado hay una distribución normal diferente. No hay una sola, sino hay una distribución normal diferente. Bueno, eso está acá, ¿no? Note que a medida que aumenta la varianza, la distribución de la distribución, la curva se hace más aplanada. Lo que veo. Bien, tiene otras propiedades la distribución normal, pero con esas no alcanza para trabajar. Bueno, entonces, hecha la presentación de la distribución normal, la pregunta que tenemos que responder ahora es la siguiente, que vimos hoy acá. Dijimos que si yo tenía una variable aleatoria x que tiene distribución normal, a ver, no, acá arriba, y quisiéramos calcular la probabilidad de que un valor de la variable esté entre a y b, esta probabilidad tendríamos que hacer esta integral que está acá, donde f de x es la función de densidad normal, esa fórmula que vimos en la definición. Es lo que dice esta filmina. ¿Cómo calcular esto? Para una variable aleatoria que tiene distribución, acá me faltó la n, distribución normal con esta medida y esta varianza. En principio, lo que tendríamos que hacer es calcular esta integral. Acuérdense que las probabilidades se calculan haciendo estas integrales, o sea, la probabilidad de x entre a y b, de que x esté entre a y b, es igual a esto que está acá,
igual a, lo único que hice fue acá reemplazar f de x por su igual. Y hay que resolver esa integral para cada caso. Hay un problema con esta función de densidad que estamos definiendo acá. No tiene primitiva. ¿Se acuerdan ustedes cuando vieron su curso de análisis matemático? Hacerlo acá al costadito. Si ustedes querían calcular, esto es análisis matemático, o sea, la integral definida entre a de una función entre a y b, ¿cómo la calculaban? Según la regla de Barrow, lo que tienen que encontrar es una función f de x que se llama primitiva de esta, es la primitiva de f de x. ¿Se acuerdan qué quería decir que era primitiva? Que si ustedes derivan esta función, le tienen que dar f de x que está acá. Y esta primitiva deberían evaluarla entre a y b. ¿Y cómo hacían eso? Hacían la primitiva evaluada en b menos la primitiva evaluada en a. Es un ejemplo bien facilito para que no perdamos mucho tiempo. Supónganse que ustedes quieren calcular la integral en... no, perdón. Vamos a ponerle en valores. Un segundito. Supongamos que queremos calcular la integral. Voy a hacerla bien fácil para que... Entre 0 y 1 de x diferencial de x. Entonces, ¿cómo hacen acá? Tienen que integrar como que fuera una integral indefinida. La integral de x diferencial de x es 1/2 de x al cuadrado. Si ustedes derivan esta función van a obtener x. Esta es la f de x que está acá arriba. Esta que está acá. Y esta la deben evaluar entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo hacían esa evaluación? Esto es f de x. F mayúscula de x. Hacían 1/2 de 1, que es el extremo superior de integración, al cuadrado, que sería esto que está acá, menos 1/2 de 0 al cuadrado, que es este valor que está acá. Bueno, esto da igual a 1/2, un número, ¿no? La integral definida. Entonces, esta es la definición, así que trabajaban ustedes con las integrales definidas, ¿no? Entonces, si ustedes quisieran calcular la probabilidad que un valor de la variable x esté entre a y b, primero tendrían que encontrar la primitiva de esta y después evaluar esa primitiva entre a y b. Resulta que esta función no tiene primitiva. No existe ninguna función f de x tal que derivada nos dé f de x. No existe. No existe esto. Es decir, no existe una función como esta tal que derivada me dé este valor que está bajo la integral. No existe, no tiene. Estamos fritos. O sea, por lo tanto, si queremos calcular esta probabilidad, tenemos que ir por otro camino. Evidentemente, el camino tradicional no nos permite calcular probabilidades para una variable aleatoria continua. Como dice acá, luego no se pueden aplicar las técnicas estándar de integración, esa técnica que yo les mostré rapidito en el ejemplo anterior. Debemos buscar un camino alternativo. Y ahí estamos. ¿Cómo hacer para encontrar ese camino alternativo? Entonces, yo le había dicho a ustedes que para cada combinación de mu y de sigma cuadrado tenemos una distribución normal diferente, ¿no? Que vimos los 4 o 5 gráficos coloreados que les mostré en una filmina anterior. De todas las combinaciones entre mu y sigma cuadrado, de las infinitas combinaciones, acuérdense ustedes que mu puede ser un número real cualquiera, positivo, negativo, cero. Y sigma cuadrado, si bien es cierto, siempre es positiva, también es un número real, o sea, puede ser 1, 2, 1,25, cualquier número real, positivo, menos cero. Por eso digo positivo, si no diría no negativo, ¿no? O sea, es cualquier número real positivo. Entonces, de todas las combinaciones posibles entre mu y sigma cuadrado, la que a nosotros nos va a interesar
En primer lugar, es aquella en la cual mu es igual a 0 y sigma cuadrado es igual a 1. Es decir, esa variable aleatoria que tiene distribución normal con media 0 y varianza 1 se llama distribución normal estándar. Reitero, cuando ustedes vean esto que está acá, en algún libro o algo que, con el apunte mismo, en el cual van a todo. Si ustedes ven una variable, esto que está, x tiene distribución normal con media 0 y varianza 1, ¿de qué están hablando? De la distribución normal estándar. Es una distribución normal que está centrada en 0 y tiene varianza 1. Es tan importante esta distribución normal que le dan los estadísticos le dan un nombre propio. En vez de llamarle x, le llaman z a la variable. Entonces, cuando ustedes vean z en estadística, ¿en qué tienen que pensar? En una variable aleatoria que tiene distribución normal con media 0 y varianza 1. Podríamos utilizar x, pero es tan importante esta distribución normal, esta distribución normal, que le dan un nombre propio a los estadísticos y a la variable. Toda variable que tenga distribución normal estándar le llaman z. Le llaman z. Entonces, algo de eso es decir, acá es común simbolizar la distribución normal estándar con la letra z para diferenciarla de las restantes posibilidades. Es decir, z es una variable aleatoria que va a tener distribución normal con media 0 y varianza 1. Entonces, si nosotros en esta función acá reemplazamos x por z y sigma por su valor, sigma cuadrado, ¿cuánto vale 1? Por lo tanto, esto vale 1 también. Y mu vale 0. Si hago esos reemplazos, a ver, voy a obtener esta función que está acá. Vamos allá a nuestra pizarra para que quede más claro. La función de densidad de probabilidad normal es esta, f de x igual a 1 sobre sigma por la raíz cuadrada de 2pi por e a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Vamos a mirar a ver si no me equivoqué. Hace rato no la escribo, creo que está bien, pero para sacarnos la duda. Está bien. Bueno, esta es la función. Entonces, si mu es igual a 0, este valor es igual a 0, y sigma cuadrado es igual a 1, lo que implica que sigma también es igual a 1. Entonces, ¿esto en qué se nos convierte? F de x, vamos a ver, nos convierte en 1 sobre la raíz de 2pi, porque sigma es 0, es 1. E a la menos, ¿y qué nos queda acá? Si esto es 0 y esto es 1, nos queda x sobre 2. Esta sería la distribución normal estándar utilizando x, pero como dijimos, es tan importante que en vez de utilizar x como variable, se utiliza z. Entonces, esto quedaría f de z igual a 1 sobre la raíz de 2pi, un segundito, raíz de 2pi, eso no cambia porque acá no aparece, y a la menos, acá me faltó algo, x cuadrado, ya me parece, un segundito, a ver, vamos.
Porque si esto está elevado al cuadrado, acá me tiene que quedar al cuadrado. Ahora sí, me di cuenta acá. Menos z cuadrado sobre 2, haciendo todas las simplificaciones que hemos hecho. Entonces, reitero, de todas las combinaciones posibles que podemos considerar para mu y sigma cuadrado, la más importante de momento es aquella en que mu es igual a 0 y sigma o sigma cuadrado es igual a 1. Entonces, con todos los reemplazos que hicimos, f de z va a ser igual a 1 sobre 2pi e a la menos z cuadrado sobre 2. Esta es la distribución normal, una función de densidad, una variable aleatoria que tiene distribución normal estándar. Siendo z cualquier número real, o sea, puede ser cualquier número real z, ¿no? El z que aparece acá arriba. Entonces, esta es la distribución normal común, la forma de la distribución normal común, y esta es la normal estándar. Entonces, nuevamente, ¿qué pasa si quisiéramos calcular la probabilidad de que un valor de la variable aleatoria z esté entre z1 y z2? Nuevamente deberíamos plantear esta integral que está acá. Cambiar simplemente los extremos de integración ante la x1 y x2 y el valor de la variable z y diferencial z. Pero sigue persistiendo el problema de que aún esta función de densidad no tiene primitiva, o sea que tampoco podemos calcular las probabilidades por medio de integrales. Pero, ¿por qué es importante la distribución normal estándar? Porque sus valores de probabilidad están tabulados. Existen tablas que nos permiten obviar la integral y calcularla o encontrar las probabilidades de otra manera. Como dice acá, por fortuna este cálculo no es necesario porque existen tablas, por eso le decía yo que tenía que tener disponible la tabla de probabilidad, disponible que proporcionan los resultados de todas las integraciones o áreas o probabilidades en las que se pueda estar interesado. En la filmina que se muestra seguidamente presentamos una de estas tablas, es decir, no hay una sola tabla de probabilidad normal estándar, ahí existen muchas. La que nosotros vamos a considerar es aquella que calcula esta probabilidad, la probabilidad de que z sea menor o igual a z sub 0. O sea que por lo que sabemos de áreas e integrales tendríamos que calcular, para calcular esto, tendríamos que calcular la integral definida entre menos infinito y z sub 0 de f de z, diferencial z, donde f de z es esta función que está acá. Pero no se encuentran las probabilidades de esta manera, o sea, integrando, sino que estas probabilidades están tabuladas. Y una de las tablas, de las tantas tablas que existen para calcular esa probabilidad, es la que está en el apunte que yo les muestro a continuación. Esta es un tanto diferente a la que pudieron conseguir en el centro de estudiantes o bajar de la página, pero el principio es el mismo. Estos gráficos, después lo vamos a ver, no le den mucha bolilla de entrada, vamos a centrarnos en la tabla. La tabla de probabilidades para la distribución normal es una tabla de doble entrada, o sea que vamos a tener que leerla horizontalmente y verticalmente. Entonces, supóngase lo siguiente, a ver cómo funciona la tabla esta. La tabla no es una parte de la tabla en la que estamos analizando, ¿no? Porque habíamos dicho que z puede ser cualquier número negativo, o sea que hay una parte de la tabla en la cual acá aparecen números negativos. Yo solamente estoy analizando una parte de la tabla. Bien, entonces, vamos a suponer lo siguiente, ¿cómo se trabaja con esta tabla que está acá? Acuérdense que lo que nos da la función, esta integral que está acá, es la probabilidad acumulada desde menos infinito hasta cierto valor de z, es decir, esta área que está acá, esta área sombreada que está acá, desde menos infinito hasta el valor de z, que puede ser cualquier número real, positivo, negativo, cero, lo que sea. Entonces, supónganse que nosotros queremos calcular la probabilidad de que un valor de z sea menor o igual a 0,54, o sea, el área que hay entre menos infinito y 0,54. Eso es lo que me está diciendo acá. ¿Cómo calculo esa área? Esta área que está acá. Entonces, fíjense, tenemos que fijarnos en este valor que está acá. Buscar en la
primera columna, el valor más cercano a 0,54. El que más se le acerca es 0,5. Si le sumamos un poquitito más, tenemos 0,54. ¿Y dónde encontramos ese poquitito más? En la primera fila. Fíjense que si a 0,5, que está acá, le sumo 0,04, tengo 0,54. ¿Me entienden? 0,5, lo más cercano a 0,54 que tengo, pero me falta algo. Ese algo lo encuentro acá arriba, en la primera fila. Entonces, en la intersección de la fila y de la columna correspondiente tengo el valor de probabilidad. O sea, la probabilidad vale 0,7054. 0,7054. O sea, esta área que está acá es 0,7054. Si está hecho el cálculo, ahí está. Procede de la siguiente manera. Se ubica en la primera columna de la tabla el valor más cercano a Z igual a 0,54. Fíjense que es el valor de probabilidad que queremos calcular. Que en este caso es 0,5. Como dijimos, es 0,5, este valor que está acá. En la primera fila de la tabla se ubica el valor de Z tal que 0,5 más ese valor de Z que tengo que encontrar es 0,54. Lo que está diciendo es, tengo que calcular la probabilidad para este valor de Z. Busco el primero, el que más se me acerca, 0,5. Y tengo que sumarle algo para llegar a 0,54. Ese algo está acá arriba. Entonces, en la primera fila de la tabla se ubica el valor de Z tal que 0,5 más Z sea 0,54. En este caso, Z es 0,04, el valor que está acá. A este valor me estoy refiriendo. En la intersección de la fila rotulada con el valor 0,5 y la columna rotulada con el valor 0,04 se obtiene la probabilidad correspondiente que en este caso es 0,7054. Perdón. 0,7054. Acá. 0,7054 que está acá. Esta es la gráfica de la probabilidad acumulada, pero bueno, no vamos a entrar en muchos detalles. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Resumiendo, en la tabla que nosotros tenemos, hay otra tabla, le aclaro que esta es la más fácil de utilizar. Entro por acá, busco el valor más cercano que podemos encontrar para el valor de probabilidad que tenemos que calcular. Y después, si es necesario, lo completo. Lo completo con algún valor que tenga. Ahí está. Z puede ser positivo o negativo y esto es solamente una parte de la tabla que a nosotros nos interesa. Entonces, para ver cómo funciona esto, a ver si podemos sacarlo acá. Vamos a suponer, vamos a hacer algunos ejercicios que nos permitan ver cómo se utiliza la tabla de distribución normal. Tomen su tabla, la que consiguieron en el centro de estudiantes o bajaron del aula virtual, y vamos a analizar la tabla que vamos a utilizar, en la que está rotulada con la letra C. Tabla C. Tabla C. Áreas de la curva normal. Los valores del cuerpo de la tabla son áreas entre menos infinito y Z. La tabla C. Le doy un ratito para que la ubiquen. Si alguno no la encuentra, me avisa. Esta tabla la sacamos de distintos libros, así que no es que después venga la D, F, sino que parece A, C, todo mezclado, ¿no? Igual vamos a hacer un esquemita. Entonces, con la tabla de la distribución normal estándar, vamos a ver cómo podemos calcular estas probabilidades. Es importante, sí, si alguno no encontró la tabla, no tiene la tabla, me avisa, no entiende la tabla, me avisa. Si no encuentra la C. Tiene que tener la C a mano, la tabla C. Entonces volvemos, vamos a tomar una distribución, una variable aleatoria que tiene distribución normal estándar, y vamos a ver cómo calculamos estas probabilidades. Es importante siempre que se pueda hacer un gráfico, aunque sea a mano alzada, del área que estamos buscando, la probabilidad que estamos buscando. Entonces, el primer punto es este. Queremos calcular la probabilidad de que Z sea menor o igual a 2. Entonces, el área que estamos buscando es el área entre menos infinito y 2. Por acá
tendría que haber corrido un poquito más acá, pero es un área más o menos, no, perdón, hice macana acá, yo, che. Vamos a hacer, bueno, de castigo lo voy a hacer, está mal, copié 2 veces el mismo ejercicio. Vamos, de castigo voy a hacerlo en la pizarra, así entienden también cómo se trabaja. Entonces, vamos a subir esto. Entonces, tenemos la variable aleatoria normal estándar, z, que tiene distribución normal con media 0 y varianza 1, y se nos pide calcular la probabilidad de que un valor de z sea menor o igual a 2. Entonces, lo que yo les decía a ustedes, ese gráfico primero está mal, así que vamos a hacerlo acá bien. La gráfica de la función de densidad normal estándar tiene forma de campana como antes, solo que ahora está centrada en 0. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que quiero calcular la probabilidad de que un valor de z se encuentre entre menos infinito y 2. ¿Cómo calculo la probabilidad de que un valor de z esté en ese intervalo que está acá? Que por la equivalencia que hay entre probabilidad y área, lo que estamos queriendo calcular es esta área que está acá. Entonces, ¿cómo haría eso si no existieran las tablas? Tendría que calcular la integral entre menos infinito y 2 de f de z diferencial de z. Pero esto no lo hacemos, porque estos valores están tabulados. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la probabilidad de que z sea menor o igual a 2? Voy a dibujar una porción de la tabla. Entonces, en esta primera columna nosotros tenemos los valores de z. Fíjense que el valor de z es positivo. Entonces voy a buscar en la tabla, en la parte de la tabla en la cual z es positivo. Entonces, fíjense, acá aparece 0,00. Estoy copiando los valores de la tabla. 0,10, 0,20, etcétera. Y acá aparece qué valor tenemos acá, 0,00. Estoy copiando alguna parte, una porción de la tabla C, 0,01, 0,02, etc. Entonces, una fracción de la tabla de la distribución normal estándar. Entonces, fíjense, tengo que buscar el valor que más se le acerca a 2. Y si ustedes buscan en la tabla, van a encontrar un valor que es exactamente 2. Más o menos por la mitad de la tabla. Hay un valor que es exactamente 2, un valor de z, al cual no tengo que sumar nada, porque es 2. Entonces, ¿dónde encuentro la probabilidad? En la intersección de esta fila y de esta columna. Si ustedes se fijan en la tabla, el valor es 0,9772. 0,9772. Esa es la probabilidad. Esta probabilidad que está acá, o esta área, es 0,9772. O dicho de otra manera, la probabilidad de que un valor de la variable aleatoria z sea menor o igual a 2 es 0,9772. O sea que es altamente probable de que encontremos un valor dentro de ese intervalo que acabamos de ver. Está bien. Así se resuelve el primer ejercicio. Vamos al otro. Hacerlo todo, ya que hicimos uno, vamos a hacer todo. Primer punto, esto está mal, ¿eh? Esto está bien enunciado, pero copié mal el gráfico, no sé. Y se me van apurando. Vamos a ver este ahora. ¿Cuál es la probabilidad? Este gráfico que está acá. Ahora sí está el gráfico bien. Profe,
Sí, En las tablas aparecen a partir del 1,20 en adelante como valores casi todos cercanos al 1, porque son .90 y los otros números 93 y demás. Eso quiere decir una relación que son, cuando aumente el número de z es superior a 1,40, se dice que es casi probable casi siempre. y sí, a medida que vos te vayas, vamos a tomar este gráfico que está acá, a ver si entendí lo que... A medida que vos corras este valor que está hacia la derecha, va a ser cada vez más probable que el valor de z se encuentre en ese intervalo. Si vos calculás, en vez de calcular la probabilidad de que z sea menor o igual a 2, poner la probabilidad de que z sea menor o igual a 3, va a ver que ya casi es 1 esa probabilidad. Es altamente probable de que un valor de la variable z esté entre menos infinito y 3, por ejemplo. No sé si esa era tu pregunta. ¿Sí? Entendí, profe. Gracias. Entonces vamos a copiar, a ver, supongamos que ahora lo que queremos calcular es la probabilidad de que un valor de z se encuentre entre, vamos a ver, menos 2,74. Me va a quedar chico este, pero lo voy a borrar. ¿Cómo se lo hace? Así me entra bien. Menos 2,74 menor o igual a z y menor o igual a 1,53. 1,53. Ahora cambió la cosa. Lo que me está preguntando es, ¿cómo calculo la probabilidad de que un valor de z se encuentre entre menos 2,74 y 1,53? Como yo les digo, siempre es bueno hacer un grafiquito orientativo, simplemente porque van a tener, siempre van a graficar valores aproximados. O sea, esto está centrado en 0 y menos 2,74 va a ser un valor que está bastante a la izquierda, menos 2,74 y el valor del extremo superior 1,53 es positivo. Entonces, lo que me está pidiendo el problema es que calcule esta área. Esta rayada acá. Entonces, ¿cómo se calcula? Vamos a razonar gráficamente. Supónganse que al área bajo la curva entre menos infinito y 1,53, que sería esta área, le restamos, a esta área le restamos esta, es decir, al área que hay desde menos infinito hasta 1,53, le restamos el área que hay entre menos infinito y 2,74. ¿Qué nos queda? El área esta. O sea, si a esta área le resto esta, nos va a quedar el área comprendida entre menos 2,74 y 1,53. O sea que esto lo podemos expresar así. Esta probabilidad es lo mismo que calcular la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,53 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 2,74. No sé si se entendió eso. Si a la probabilidad que existe, o sea, si al área, vamos a hablar de área como sinónimo de probabilidad, si al área que existe entre menos infinito y 1,53, que sería toda prácticamente el área que está acá hasta acá, le restamos el área hasta acá, nos queda esta área que a nosotros nos interesa. Y esa resta se encuentra de esta manera, haciendo esto que está acá. Entonces lo que nos queda ahora, esta diferencia que está acá, es calcular el área o la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,53. Entonces vamos a la tabla de probabilidades y ¿qué tenemos que hacer? Buscar el valor más cercano a 1,53. Como es positivo, miro la parte positiva de la tabla. Lo más cercano es 1,5. Fíjense, busquen 1,5 en la primera columna
1,5. Es lo más cercano a 1,53. Entonces, ¿qué le tengo que sumar? A 1,53 a 1,5 para llegar a 1,53. 0,03. Entonces, la probabilidad, si estoy viendo bien, está en la intersección de la fila 1,5 y la columna 0,03. No se preocupen mucho porque esto lo van a ver en la práctica, ¿no es cierto? Acá es casi imposible ser claro porque estamos hablando, o sea, es mejor esto en forma presencial. Pero en la fila 1,5 y la columna 0,03 tenemos la probabilidad esta que es 0,9370. Eso nos está diciendo que el área que hay bajo la curva desde menos infinito a 1,53 es 0,9370. Ahora vamos a buscar el área comprendida entre menos infinito y menos 2,74. Como es negativo, tenemos que buscar en los valores, en la columna de los z negativos. Buscaron los z negativos. Entonces, ¿cuál es el valor más cercano a menos 2,74 que encontramos? Es menos 2,7. Vamos a buscar el menos 2,7, de andar por algún lado. Menos 2,7. Está menos 2,70 aparece, ¿no? Menos 2,70. Más o menos en el primer tercio de la tabla aparece el menos 2,7. ¿Y cuánto tenemos que sumarlo? De sumarle algebraicamente, o sea, a menos 2,7 para llegar a menos 2,74. Tenemos que sumarle menos 0,04, que aparece por allá arriba. Menos 0,04. Entonces, menos 2,7 menos 0,04 nos da menos 2,74. Y la probabilidad es ese número chico que aparece ahí, que es 0,031. Si hacemos la resta, esta, una calculadora, ese cálculo está acá. 0, a ver si hicimos bien los cálculos, 0,9370, 0, bueno, está acá. 0,9370 menos 0,031 puse yo. Me falta un 0 acá. A ver. Sí, acá esto está mal. Faltó un cerito acá. O sea, está bien el razonamiento, pero me faltó un 0, copiar un 0. 0,0, faltó un 0 más, 3, o 31. Que es el cálculo que está acá. 0,9370 menos 0,003. Hacemos esa diferencia y nos da 0,9339. O sea que la probabilidad de que un valor de... ¿Cuánto dijimos? Espere, vamos a copiar 0,9339. 0,9339. Es esta área que está acá. Ahora, si lo traducimos en probabilidad, diríamos que la probabilidad de que un valor de z se encuentre entre menos 2,74 y 1,53 es 0,9334. Acuérdense que la probabilidad máxima que se puede calcular es 1. O sea, es prácticamente 1. La probabilidad es muy probable, diciéndolo de otra manera, de que un valor de z se encuentre en el intervalo que aparece acá, entre menos 2,74 y 1,53. Bien. Vamos a hacer el último, que creo que era calcular la probabilidad de que z sea mayor o igual a 0,5. Creo que era. A ver, vamos a mirar. Sí. Sí, mayor o igual es mayor o igual, sí. Bueno, el gráfico del área que estamos buscando, muy aproximada, sería este que está acá. Si esto es 0, sería, vamos a suponer que este es 0,05.
sea, lo que me está diciendo es calcular la probabilidad de que Z sea este valor o mayor. Por lo tanto, lo que queremos calcular es esta probabilidad, esta área que está acá. 0,5 o más. O sea que la probabilidad de que un valor de Z sea 0,5 o más. O sea, es el área esta que está acá. ¿Cuál es el problema que tenemos con nuestra tabla? Hay otras tablas que no tienen este problema. De que nuestra tabla acumula probabilidades desde menos infinito a 0,5. O sea, esta área la que nos da nuestra tabla. Pero queremos calcular el complemento. ¿No? ¿Cómo lo hacemos? La probabilidad de que Z sea mayor o igual a 0,5 más la probabilidad de que Z sea menor a 0,5, ¿cuánto nos va a dar? 0, Z mayor o igual a 0,5 y Z menor a 0,5 son eventos complementarios. Es decir, si yo tomo un valor de Z, o va a caer en este intervalo, o va a caer en este otro intervalo, no puede caer en ningún otro. Entonces, estos dos eventos son complementarios, y si sumamos dos eventos complementarios nos da 1. Si quieren verlo de otra manera, hablando de áreas, el área de 0,5 para arriba más el área de 0,5 para abajo, si sumo esas dos áreas, me tiene que dar 1, que es la máxima probabilidad o máxima área que puedo considerar. Por lo tanto, la probabilidad de que Z sea mayor o igual a 0,5, ¿cómo la calculamos? Haciendo 1 menos la probabilidad de que Z sea menor a 0,5. O sea, toda el área bajo la curva, que es 1, le resto esta que está acá. Esto indica. Entonces lo que tenemos que buscar ahora es simplemente esta probabilidad. Bueno, vamos a nuestra tabla de probabilidades y buscamos el valor que más se le aproxima a 0,5. Y vamos a ver que hay un número entero directamente, no tenemos que sumar nada. Que está más o menos en 1, 2, 3, 4, 5, en la sexta fila de arriba para abajo de nuestra tabla de probabilidad. Aparece el 0,0, el 0,50 o 0,5. Como no tengo que sumarle nada, la probabilidad va a estar en la intersección de la fila rotulada con 0,5 y la columna rotulada con 0,00. Entonces esa probabilidad es 0,6915, si mal no veo. 0,6915. Hacemos la cuenta, vamos a ver si estamos bien. 0,6915, 0,3085. 0,8035. Sería la probabilidad buscada. No, 0,3085, perdón, al revés. Pareció muy grande el número. 0,3085. Eso soy con la calculadora, ¿no? 0,3085. O sea, la probabilidad de que un valor de la variable aleatoria Z sea 0,5 más es 0,3085. Y así es como se usa nuestra tabla de probabilidades. Reitero, en la práctica van a ver buscar algunos valores más para ir completando, digamos, el manejo de nuestra tabla. Es el área esta que está acá, ¿no? Esta sí está bien graficada. Bien. Entonces lo que hicimos acá es lo siguiente, es decir, calcular probabilidades para la variable aleatoria, para una variable aleatoria que tiene distribución normal estándar, o para la normal estándar, porque hay una sola, ¿no es cierto? Calcular este tipo de probabilidades. O sea, la normal estándar es una variable aleatoria que tiene la siguiente característica: media 0 y varianza 1. Pero ¿qué pasa si queremos calcular la probabilidad para una variable aleatoria que tiene distribución normal con otros parámetros? Es decir, por ejemplo, vamos a escribirlo acá. Por ejemplo, supóngase que tenemos una variable aleatoria X, o le llamo Z ahora, llamo X,
que tiene distribución normal, estoy tirando cualquier dato, con una media vamos a escribirlo así, con una media igual a 2 y una varianza igual a 0,5. ¿Cómo calculamos probabilidades para esta variable aleatoria? Habíamos dicho que podíamos utilizar una integral, que no se puede utilizar esta integral. Por ejemplo, la integral de, supongamos que queremos calcular esta probabilidad. A ver, tengo esta variable aleatoria que tiene distribución normal y se me ocurre o tengo que resolver el siguiente problema. La probabilidad de que, perdón, estoy adelantando. Quiero calcular esto. La probabilidad de que un valor de esta variable, no de la estándar, de x, esté entre, pongo cualquier número, 1 y 0. ¿Cómo calculo esto? Porque yo lo que calculé fueron probabilidades para z, son las que están tabulando. Están para todos los valores de la variable. Los valores para todas las combinaciones posibles de mu y sigma cuadrado. Entonces, digamos, volvemos recurrentemente, tendríamos que hacer la integral entre 0 y 1 de f de x diferencial x. Pero dijimos que esta f de x no tiene primitiva, o sea que estamos dando vuelta y llegando al punto de partida, es decir, ¿cómo calculamos probabilidades para esto que está acá? Reitero, las únicas probabilidades que están tabuladas son para variables que tienen distribución normal estándar. Pero es la única, existen infinitas otras variables que tienen distribución normal. Entonces, ¿cómo calculo estas probabilidades? Llevando la variable aleatoria x, que por ejemplo tiene media 2 y varianza 0,5, a la normal estándar. Es decir, lo que vamos a tratar de hacer, y se hace relativamente fácil, es lo siguiente. Yo tengo una variable aleatoria x que tiene distribución normal con una media que vamos a llamarle mu y una varianza sigma cuadrado, no la normal estándar. Y quiero calcular probabilidades para x. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente, es estandarizar este valor. ¿Qué quiere decir estandarizar este valor? Llevar todos los valores de esta variable a la distribución normal estándar. Es decir, tengo que buscar un mecanismo, la cajita negra le vamos a llamar, tal que si yo meto todos los valores de x acá, en esta punta, por esta otra punta me sale una variable aleatoria z. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Vamos a tomar, vamos a buscar la forma de convertir esta variable que tiene distribución normal, cualquier distribución normal, en una distribución normal estándar. Y como nosotros podemos calcular probabilidades para esta, calculando probabilidades para esta, vamos a tener las probabilidades de x, es decir, porque eso es como una ida y vuelta, ¿no? O sea, lo que hacemos es, reitero, llevar los valores de x a sus correspondientes valores de z. Entonces, esa calculadora, que es una fórmula, me va a permitir estandarizar la variable x, es decir, cambiar de escala, llevar los valores de x a sus correspondientes valores z. Esa calculadora, esa cajita negra que está acá, es una fórmula que se escribe así, x menos mu sobre sigma. Es decir, si yo hago lo siguiente, tomo todos los valores de x, le resto la media mu, que es esta media que está acá, y la divido por la desviación estándar, esto es la varianza, bueno, la raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar, lo que hacemos es convertir todos los valores de x en su correspondiente z. Este proceso se llama proceso de estandarización. Hay un grafiquito interesante que encontré en internet. Profe, una Sí. consulta, ¿podría volver a explicar esa parte a partir de donde hace el cociente?
Esta que está Ya, acá, ¿cómo hago esto? eso, porfis, que dijo Bueno, que es estandarización. bueno, el proceso de estandarización es ese, es decir, ¿entendés lo que queremos hacer? Transformar esta en una distribución normal estándar, porque estas son las que tenemos tabuladas. Entonces, si yo tomo todos los valores de la variable, todos, le resto su media y la divido por la desviación estándar, lo que hago es transformar todos los valores de x en z. Mira, vamos a ver el gráfico, a ver si te queda más claro con el gráfico que te voy a mostrar. Fíjate, se llama proceso de estandarización o tipificación. Esta es la variable x, perdón, la distribución de la variable x, azul, x, que está centrada en la media mu, que es una media cualquiera. O sea, fíjense que con azul estamos indicando de que esta curva pertenece a una variable aleatoria que tiene distribución normal con media mu y desvío estándar sigma. Se puede poner sigma o sigma cuadrado, no importa. Porque si conozco sigma cuadrado y viceversa. Esta es la variable original. Ahora, para esta variable normal yo no tengo probabilidad. Tengo la probabilidad tabulada para la normal estándar. Entonces, ¿qué hago? Si a todos los valores de la variable, o sea, mejor dicho, los valores están acá. Si todos los valores de la variable x, le resto su media, lo que hago es llevarla, cambiarle el centro de posición, o sea, la posición de la variable. Voy a obtener una variable que va a tener distribución normal, pero con media cero. O sea, al tomar todos los valores de la variable x, están bajo la curva azul, y le resto su media, lo que hago es encontrar otra distribución normal, pero ahora centrada en cero, con media cero. Y si a esta diferencia la divido por sigma, lo que hago es a la variable, a la función de densidad que está centrada en cero, ¿qué le hago? Le convierto su desviación estándar, antes que era sigma, la convierto en 1. Eso es lo que hace el proceso de estandarización. Es completo, es decir, si yo tomo todos los valores de x, le resto su media, le divido por su desviación estándar, obtengo esta función de densidad que le llamo z, que va a tener media 0 y desvío estándar 1. Eso es el proceso de estandarización o tipificación. La maquinita que me va a permitir estandarizar los valores de x es la siguiente, la fórmula. Tengo que tomar todos los valores de la variable, restarle su media. ¿Eso qué me hace? Me convierte en una variable normal estándar con media 0. Si a esa variable aleatoria, a esta que está acá, que tiene media 0, la divido por sigma, lo que vamos a tener es una variable aleatoria normal estándar, es decir, centrada en 0 y con desvío estándar 1. Es lo que dice todo lo que está acá. Este proceso se denomina estandarización o tipificación de la variable x. Es decir, con esta fórmula lo que yo voy a hacer es transformar una variable aleatoria que tiene distribución normal estándar cualquiera en la normal, perdón, vamos de vuelta. Estoy mezclando. Esta fórmula que está acá hace lo siguiente: convertir una variable aleatoria que tiene cualquier distribución normal en la distribución normal estándar. ¿Por qué hacemos eso? Porque esa es en la distribución normal estándar donde yo tengo tabulados los valores de probabilidad. Vamos a ver un ejemplo. A ver, este es el proceso de tipificación. Acá está. Vamos a hacer un ejemplo general. Suponga que una variable aleatoria x tiene distribución normal con media 10 y varianza 0,25. ¿Estamos de acuerdo? Esta no es la normal estándar. Esto sería algo así. Tengo una variable aleatoria, vamos a hacer así. Tengo una variable aleatoria que tiene distribución normal con media 10, creo que decía, y varianza, vamos a mirar cuál era la varianza, 6,25. 6,25. No es estándar esta variable aleatoria, ¿no? Claramente no es estándar. Y se nos pide que calculemos la probabilidad de que un valor de esta variable, de x,
sea menor o igual a 11. Entonces, esto sería una cosa más o menos así, gráficamente. Esta es X, f de X, vamos a suponer que esta es la gráfica de densidad de la función de la variable X. ¿En dónde está centrada? En 100, perdón, en 10, no en 0. Y se nos está pidiendo lo siguiente, que calculemos la probabilidad de que un valor de esta variable sea menor o igual a 11. Nos está pidiendo que calculemos esta área que está acá. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos? Esta probabilidad no la tenemos tabulada. La que tenemos tabulada es la probabilidad para variables aleatorias normales estándar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es todos los valores de esta variable, X, convertirla en la normal estándar. O sea, buscar la forma de tomar todos los valores de X, esto la media, la divido por su desviación estándar y lo que voy a tener es el valor de la variable aleatoria X estandarizada. Es decir, lo que hacemos con esta fórmula es llevar X a su correspondiente Z. Entonces, ¿cómo procedemos? Lo que tenemos que hacer es estandarizar, no estandarizar todos los valores, porque son infinitos, simplemente estandarizar este valor. Es decir, llevar 11 a su correspondiente Z. Correspondiente Z, hacerlo así. Hacer esto. O sea, si yo estandarizo los valores de la variable, lo que voy a hacer es lo siguiente. En el proceso de estandarización, lo que hago es convertir los valores de X en su correspondiente Z. O sea que esta es la media, ahora la media le va a corresponder 0. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar el valor 11 de X en su correspondiente Z. Y calculando la probabilidad de que un valor de Z sea menor a este valor que está acá, voy a tener la probabilidad encontrada. O sea, tengo que llevar 11 a Z. ¿Y cómo lo hago? Simple. ¿Cuánto vale X acá? 11. Le resto su media, que vale 10. Y la divido esa diferencia por la desviación estándar de X. La varianza es 6,25, o sea que tengo que dividir por la raíz cuadrada de 6,25. Si hacemos esta cuentita, esto está en la filmina, me da 0,4. Hay que revisar los resultados. O sea que el valor correspondiente de 11 en la distribución normal estándar es 0,4. O sea, este valor de Z es 0,4. Entonces, la probabilidad de que, perdón, no sé por qué puse ahí, segundito. La probabilidad de que X sea menor a 11, menor o igual a 11, va a ser igual a la probabilidad de que Z sea menor a 0,4, y este valor yo lo tengo tabulado. Esto lo tengo tabulado. Entonces, por decirlo de alguna manera, yo cuando en el proceso de estandarización
lo que hago es un cambio de escala, no de probabilidades, porque si estoy diciendo que la probabilidad de que x sea menor o igual a 11 es equivalente a la probabilidad de que z sea menor o igual a 0,4, lo que estoy haciendo es cambiar la escala simplemente. En la nueva escala, antes era la media valía 10, en la nueva escala la media vale 0. Entonces, fíjense, si ustedes hacen el valor de x, de la media, que es 10, le restan su media, que es 10, ese, ¿eh? A ver, si a 10 yo le aplico, para que quede más claro, si a 10, que es la media de la distribución x, la estandarizo, ¿cómo tengo que hacer? Hacer 10, que es el valor de x, menos 10, que es la media, dividido la raíz cuadrada de 625. ¿Cuánto me da ese cociente? 0. Es decir, a 10 le corresponde 0. Estoy cambiando la escala de medida simplemente. Bueno, y si buscamos en nuestra tabla de probabilidades la probabilidad de que z sea menor o igual a 0,4, eso ya se lo dejo para ustedes, eso nos da 0,65. 0,6554. 0,6554, perdón. 54. Esa es la probabilidad OK, ¿no? 0,6554. Entonces, el proceso de estandarización lo que hace, reitero, vamos a mirar el grafiquito, es lo siguiente. A una variable aleatoria x que tiene distribución normal, la llevamos a la normal estándar. ¿Y cómo la llevamos? ¿Qué quiere decir llevamos? Convertimos todos sus valores en la normal estándar. En una variable aleatoria con distribución normal estándar. Entonces hacemos x menos mu, la centramos en 0, dividimos por sigma y hacemos que la desviación estándar de esa nueva variable tenga varianza o desviación estándar 1. O sea, tipificamos los valores de la variable x. Bueno, vamos a hacer un ejemplo un poquito más práctico, digamos, para que se vean cómo se trabaja con una variable aleatoria que tenga distribución normal, cualquier distribución normal. Entonces, los ingresos mensuales, este ejemplo está en el apunte, los ingresos mensuales de los gerentes de una gran empresa siguen aproximadamente una distribución normal, con una media de $18.600, cualquier valor, y una desviación estándar de $2.700. Encuentre la probabilidad de que un gerente seleccionado al azar tenga un ingreso mensual inferior a $15.000 y, en el segundo punto, un ingreso mensual superior a $21.000. Es mucho lo que ganan, ¿eh? No importa, bueno, ponemos cualquier valor. Entonces, solución, primer punto. Lo que queremos calcular en este primer punto es la probabilidad de que el ingreso de un gerente de la empresa sea menor o igual a $15.000, inferior a $15.000 mensuales. Entonces, ¿cuál es la variable que a nosotros nos interesa? Ingresos mensuales de los gerentes de la empresa. ¿Qué características tiene esa variable aleatoria? Según dato del problema, esta variable x tiene distribución normal con media de 18.000 y desviación estándar 2.700, que son los valores, 18.600, que son los valores, datos que tenemos acá en el enunciado del problema. En el primer punto se pide calcular la probabilidad de que un gerente seleccionado al azar de esa compañía tenga un ingreso mensual de menor o igual a $15.000 mensual. Tengo un ingreso mensual menor a $15.000, menor o igual a $15.000. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estandarizar. Esta probabilidad no la conocemos, ¿no? Porque si no las tenemos tabuladas. La única probabilidad que tenemos tabulada son de la distribución normal estándar. Entonces, si quiero calcular esta probabilidad, lo que tengo que hacer es encontrar el valor estándar equivalente de 15.000. Entonces, ¿cómo hago eso? Hago 15.000 menos la media. Acá faltó 18.600. Yo sabía que por algún lado me equivocaba. La media es... Faltó ahí. 18.600. Entonces, creo que los resultados están bien. Está mal
Este valor está bien. Lo que está mal acá es que faltó el 600, ¿eh? Pero si suponemos que acá dice 600, hacemos 15.000, que es el valor de la variable, menos su media dividido la desviación estándar. Eso nos da menos 1,33. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor estandarizado de 15.000 es menos 1,33. Entonces, esta probabilidad, que es la que tenemos que calcular, va a ser igual a la probabilidad que z sea menor o igual a menos 1,33. Si buscamos en la tabla de probabilidades, eso dejo para que usted lo haga, nos da 0,091. O sea, es bastante poco probable que un gerente de la empresa gane esta suma mensualmente, esta suma o menos. Fíjense que es una probabilidad bastante baja. La segunda parte del problema dice calcular la probabilidad de que un gerente tenga un ingreso mensual superior a $21.000. Entonces, evidentemente lo que tenemos que calcular es esta probabilidad que está acá. Y procedemos de la misma manera. Como nuestra tabla de probabilidades acumula hacia la izquierda, partimos de esta relación. Ya hicimos un problema parecido. La probabilidad de que X sea mayor o igual a 21.000 más la probabilidad de que X sea menor a 21.000, como son eventos complementarios, nos tiene que dar 1. Despejamos la probabilidad que nos interesa. Entonces la probabilidad que nos interesa va a ser 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 21.000. O sea, calculando esta probabilidad, esta diferencia que está acá, vamos a tener la probabilidad buscada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estandarizar 21.000. Acá me volvió a faltar el 600. Ahí va un 6. ¿Cómo estandarizamos el valor 21.000? 21.000 menos 18.600 dividido 2.700, 0,89. Entonces, ¿cómo hacemos la probabilidad? La probabilidad de que X sea mayor o igual a 21 va a ser igual a la probabilidad de que Z, que es su valor estandarizado, sea mayor o igual a 0,89. ¿Cómo calculamos esa probabilidad? Haciendo 1 menos la probabilidad de su complemento. Hacemos 1, buscamos en la tabla este valor y la probabilidad nos da 18,67. O sea que es un poquito más probable que el anterior de que el ingreso mensual de uno de los gerentes, de un gerente seleccionado al azar de la compañía, la probabilidad de que su ingreso sea mayor a 21 es 0,1867. Esa es la probabilidad buscada. Y así se trabaja con la distribución normal. Hay que estandarizar los valores y buscar los valores de probabilidades estandarizadas en nuestra tabla y tenemos solucionado el problema. Bueno, nosotros hemos visto la distribución normal, normal y normal estándar. No son, como les decía al principio de la clase, no son los únicos modelos de distribución de probabilidad para variables aleatorias continuas que vamos a considerar. Hay otros modelos de distribución, como la T de Student, la distribución chi cuadrado, esto se lee chi cuadrado, la distribución F de Fisher y otras más. Esos modelos de densidad de probabilidad serán analizados oportunamente. ¿Sí? Cuando lo necesitemos, lo vamos a definir y analizar. La distribución normal la definimos ahora porque ahora enseguida, nomás ya en la próxima clase, la vamos a necesitar. Por eso la hemos definido ahora. Bueno, y con eso es todo lo que tenga preparado para ustedes. Si Profe, tengo una tienen... duda. Sí, señor. En los ejemplos, cuando el de recién, cuando dice un ingreso anual inferior a $15.000 Sí. o superior a $21.000, cuando expresamos la fórmula, sí o sí tenemos que poner más igual, por más de que el ejemplo nos dice superior e inferior y no nos dice Tenés igual que o poner, inferior. no te escuché, tenemos que poner, ¿qué me dijiste? No, no te escuché esa parte. Porque el ¿Con qué? ejemplo dice inferior y después dice el otro que sea superior a 21.000. Y cuando Sí, nosotros expresamos la fórmula siempre ponemos mayor o igual a 21.000 y en el otro ejemplo pusimos menor o igual a 18.000. sí. Mi duda era porque como el ejemplo nos dice inferior y nos dice superior, no se tendríamos solamente que poner mayor o menor, digamos, en la X cuando se expresa la fórmula. ¿En qué fórmula? En esta En la de fórmula probabilidad, sí. en la de probabilidad. No, a ver, vamos a leer el enunciado bien. Da lo mismo que vos pongas menor o igual o menor simplemente porque en las continuas hay una propiedad que vimos cuando analizamos la variable aleatorias continuas. A ver, vamos a hacerlo porque en el aire. A ver, espérate, vamos a utilizar nuestra pizarra de vuelta.
para una variable aleatoria continua, esto vamos, fíjate en el apunte en la densidad de probabilidad para una variable aleatoria continua. Una de las propiedades dice de que si nosotros queremos calcular la probabilidad, esto en general, de que X, cualquier variable aleatoria continua, sea menor o igual a B y mayor o igual a A, ¿esto cómo lo calculamos? Haciendo la integral entre A y B de la densidad, cualquiera sea esa densidad, puede ser normal o lo que sea, diferencial X. Y habíamos visto que esto es exactamente, va a dar exactamente el mismo valor que esto. Es una de las probabilidades. O sea que cuando vos calculás la probabilidad, pues esto es por una propiedad de la integral definida. Es decir, incluyendo o no incluyendo los extremos de integración, esta integral te va a dar exactamente igual. Porque vos lo que estás haciendo es calcular, cuando calculás este tipo de integrales, lo que vos haces es calcular esta área. Vamos a suponer A y B. Y este segmentito que está acá no te aporta nada al área total bajo la curva. Lo mismo que este que está acá, sea queda lo mismo. Que lo incluyas o que no lo incluyas para calcular esta integral. Entonces, en un problema como lo que nosotros estamos analizando, a ver, vamos a ver, que el ingreso sea inferior. Entonces, a ver cómo lo hice yo. Ah, no lo resolví. Inferior. Inferior. Claro, esto está bien. A ver, estamos viendo. Inferior, acá está. A ver, vamos a copiar para ver si. La variable tiene 18.600 y 2.700. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a suponer nuestra variable aleatoria. Opa. Quedó enganchado esto acá. Un segundito que no sé qué pasó. Borrar esto. No sé qué le pasó a la. No sé qué le pasó, quedó enganchado. Ahí está. Quedó enganchado esto. Un segundito. O sea, vamos al ejemplo. Nuestra variable aleatoria tiene distribución normal con una media de, vamos a ver los datos del problema, 18.600 y una desviación estándar de 2.700. Y el primer punto nos dice que calculemos la probabilidad de que un valor de esta variable, o sea, el ingreso mensual, inferior a $15.000. O sea, que tendría que ser menor a 15.000. Este es el primer punto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tomar el valor 15.000 y estandarizarlo. ¿Cómo lo estandarizamos? Hacemos Z igual a 15.000, que es el valor de X, menos la media, que es 18.600, dividido 2.700. No sé por qué puse mal ahí. Esto es 2.700. Y dividido por 2.700. Entonces corrijo acá. Si hacemos bien los cálculos, esto nos da
Menos 1,33. Menos 1,33. Voy a borrar acá. Menos 1,33. Entonces esto va a ser igual a que calculemos la probabilidad de que z sea menor a menos. Es muy difícil de trabajar con esto porque estoy escribiendo con mano alzada prácticamente. A ver, menos 1,33. Bueno, si buscamos en la tabla esto, si está bien encontrado, esto nos da 0,091. Este valor que está acá. Ahora, en el segundo problema, lo que se pide es calcular el dinero superior a $21.000. Entonces, a ver, para no hacerlo todo, es lo mismo que yo hubiera puesto acá, menor o menor o igual, te va a dar exactamente el mismo resultado, porque que yo incluya o no incluya el valor 15.000 no me va a hacer, no me va a influenciar mucho en nada en el área, no me va a mover en nada en el cálculo del área. Entonces, en el segundo ejemplo, correctamente tendría que decir, tenemos que calcular la probabilidad de que X sea mayor a 21.000. Esa es la probabilidad que tenemos que calcular. A ver, si eso es superior a $21.000. Entonces, ¿cómo hicimos? Si yo quisiera, si fuéramos exactamente, digamos, si tuviéramos que escribir correctamente, o sea, no es que esté mal esto, lo que yo tendría que calcular acá, no sé si es tu pregunta, la probabilidad de que X sea mayor a 21.000. Porque dice, fíjate lo que dice el enunciado. El enunciado del problema dice calcular la probabilidad de que el ingreso mensual sea superior a 21.000. Esto tendría que calcular yo. ¿eh? Yo lo calculé, no me di cuenta, le puse mayor o igual, en lo que está acá. O sea, superior o igual sería si somos estrictos. Acá yo puse, tendría que haber puesto, no me di cuenta, pero no influye en el resultado. Mayor a 21.000, 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 21.000. Pero como no suma ni resta nada, agregarle el 21.000 en el cálculo, vas a obtener el mismo resultado. Es decir, esto que está acá lo tendría que calcular haciendo 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 21.000. Así estaría correctamente escrito, pero si calculamos como calculamos hoy, poner el mayor igual acá y el menor acá, te va a dar exactamente el mismo resultado. Porque reitero, incluir o no incluir, por esta propiedad que te puse más arriba. Ok, Bueno, profe, ahí entendí. Mi duda era simplemente esa, ¿no? esa entendiste. Podés, Si influía el resultado también y si estaba bien escrito, ¿no? Que no, ponga el no, menor en igual. realidad tendría que haber escrito, en realidad me equivoqué yo, digamos, pero no influye en el resultado. Esto tendríamos que haber calculado. Pero si vos calculás, hacer los cálculos te va a dar exactamente el mismo resultado, porque el valor estandarizado acá va a ser el mismo que está acá, y bueno, acá da lo mismo que incluya o no incluyas el signo igual para calcular la probabilidad, porque ya como te digo, incluir o no incluir no te suma ni te resta nada al área bajo la curva. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos a detenerla. Y bueno, el viernes van a trabajar en la práctica con estos temas y la semana que viene arrancamos ya con un tema nuevo, ya con la unidad 4 de nuestra asignatura. ¿Mm? ¿Estamos? Bueno, será hasta la Profe, próxima. pero Sí, el sí. primer parcial entra hasta esta unidad nomás, ¿no es cierto? Sí, no, la que sigue no, no. Y vamos a ver hasta dónde entra esta unidad. Seguro van a entrar temas de esta unidad, pero hay que ver hasta dónde lo metemos.
pero ya no la unidad que sigue entra en el segundo parcial. ¿Está? Bueno, nos vemos, gente, el lunes que viene.